Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan a través del Facebook. Y estamos hablando acerca de una realidad que le puede pasar al creyente, al cristiano, que es apartarse del Señor. Estamos estudiando el ejemplo en la historia del pueblo de Israel, cuando el arca, la presencia de Dios, primero fue tomada por los filisteos por 7 meses, después fue de vuelta, pero nunca más volvió allí al tabernáculo en Silo, donde pertenecía. Y estuvo el pueblo de Dios, vamos a 1 Samuel capítulo 7, 20 años lejos de la gloriosa, bendita presencia de Dios. Nos dice allí, 1 Samuel capítulo 7, vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Va a haber tristeza cuando vuelve, hay alegría, pero después se acuerdan que el pueblo donde llegó el arca era allí en Bet-Semes, y hubo curiosidad, sin entender la santidad de Dios, quisieron mirar adentro del arca a ver qué había, y murieron más de 50.000 personas. Así que ahí les pidieron que lo vinieran a buscar al arca, y va a quedar allí en la casa de Abinadab. Ahora, vamos a ver el versículo 2. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, hasta el día que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. 20 años desde haber sacado el arca allí del tabernáculo en Silo, llevarla como amuleto contra los filisteos, perderla por 7 meses, regresar, quedar en ese lugar, y pasaron un total de 20 años. Ahora, ¿qué es lo que provoca apartarse de Dios? La profunda tristeza por estar lejos de Dios, porque dice que Israel añoraba. Esa palabra añoraba en el hebreo está hablando de estaban llorando a gritos, tenían una profunda tristeza y lamentaban que Dios no estuviera con ellos. Y eso es algo que comienza a obrar Dios en el corazón cuando uno está triste por estar lejos de la gloriosa presencia de Dios. Y eso fue lo que pasó con Israel. Y recuerdan la historia del sacerdote Elí, que honró a sus hijos más que a Dios, y los hijos eran impíos, eran los que ministraban en el tabernáculo en Silo, y Dios determinó destruirlos, quitarle la vida. Y mientras tanto, una mujer piadosa oró para que Dios le dé un hijo, y si Dios le daba ese hijo, esa mujer era Ana. Yo te lo dedicaré por todos los días que viva. Y de ahí, de ese pedido, de ese pacto, de esa promesa, surge un hombre poderoso, llamado Samuel. Pedido a Dios, o a Dios se lo pedí. Se levanta ese hombre que va a ser sacerdote reemplazando a Elí, va a ser el último juez de Israel, y también va a ser el profeta, la boca de Dios. 3 funciones cumplía este hombre tremendo de Dios. Un hombre que cuando oraba conmovía su oración y Dios
le respondía. Uno de los hombres que más le ha llegado al corazón de Dios, junto con Moisés. Intercesores a ultranza de su pueblo, duro, pero que Dios los ha escuchado en forma personal, poderosa y particular. Ahora, qué lindo es poder sentir tristeza, porque si estoy triste, ¿y por qué estás triste? Porque estás lejos. Como le pasó al hijo pródigo, cuando tomó la herencia, ¿se acuerdan? Y se fue muy lejos y gastó perdidamente el dinero, la herencia de su padre. Y hay un texto, fíjense, vamos a ir a Lucas. Qué importante es poder tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? De retornar, de regresar. Lucas capítulo 15, versículo 18. Mire lo que dice el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Qué lindo es este deseo y decisión del hijo pródigo, que dice: me levantaré e iré a mi padre. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel, volviendo a 1 Samuel 7, porque ellos van a venir a hablar con Samuel y le van a compartir el deseo. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo. Ahora fíjense que Samuel habla al pueblo cuando el pueblo tiene una señal de querer retornar a la gloriosa presencia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Cuando ellos sintieron que añoraban al Señor, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel y le va a decir así, observen: si os volvéis al Señor. Uno de los pasos que tenemos que tomar si estamos lejos de Dios es cambiar de dirección. Porque dice Samuel, si os volvéis al Señor. ¿Por qué dice si os volvéis? Porque ellos le habían dado la espalda. Cuando uno se aparta, le da la espalda a Dios. Y si quiere retornar, como dijo el hijo pródigo, me levantaré. Antes estaba Dios de espalda, ahora vas a un Dios de frente. ¿Se entiende? Primer paso, volvéis al Señor. Ahora, fíjense en esto. Segundo paso. Importante. De todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. ¿Saben por qué Samuel aclara de todo corazón? Le está pidiendo al pueblo que sea sincero. Sinceridad. ¿Se entiende? Porque muchas veces uno, como le va mal y quiere escapar de las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios, dice, bueno, tengo que regresar, pero no venimos de corazón. No venimos con sinceridad. Y esto era una característica del pueblo de Israel. Es típico del hombre humano, del ser humano. Es como aquel que está en la cárcel y se va al pabellón evangélico y se hace el evangelista
para pasarla bien, y dice, yo creo en Jesús. Le da la Biblia, esa Biblia que tiene la cadena cortada, ¿viste? Y son todos evangelistas ya. Pero, fíjense, no es muchas veces en esas circunstancias la sinceridad, honestidad, porque uno lo que quiere es salir de él. Uno quiere pasarlo lo menos posible. Y por eso es fácil estar en un pabellón donde te van a tratar mejor, donde te van a cuidar más. Pero cuando los presos, que adentro eran, gloria a Dios, salen al mundo con la tentación, con las drogas, el alcohol, la delincuencia, ¿cuántos van a una iglesia y se afirman y siguen el camino del Señor? ¿Vieron? Porque al cambiar las circunstancias, ya le cambió el corazón. Por eso tenemos un corazón que es engañoso e incurable, dice Jeremías. Y entonces lo que pide Samuel, le dice, si vienen al Señor con todo vuestro corazón. ¿Qué les pide? Sinceridad. Sinceridad. Fíjense un texto. Vamos a Jeremías 29. Porque a veces cuando no hay sinceridad, lo que decimos son meras palabras. ¿Qué dice Jeremías 29, versículo 12? Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Lo vuelvo a leer. Me buscaréis y me encontraréis. ¿Cuándo? Cuando me busquéis de todo corazón. Dios está dispuesto. Dios está en búsqueda del creyente y del perdido. Pero ¿cuál es el problema? Es que muchas veces no lo hacemos de todo corazón. Sin sinceridad, nunca Dios lo vamos a encontrar. Fíjense en Deuteronomio, capítulo 4. Vamos al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Dice, pero desde allí buscaréis al Señor tu Dios, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero desde allí buscaréis al Señor tu Dios, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Está hablando de sinceridad. Venir no porque me va mal, no para que cambie mi suerte, no para que Dios me vuelva a bendecir. Quiero retornar a la fuente de la vida, a la cual abandoné por alguna razón. Vamos a ver por qué Samuel conocía al pueblo, ¿no? Vamos al Salmo 78.
porque hace un resumen de la historia de Israel saliendo de Egipto. Es un hermoso salmo. Y una de las cosas que va a remarcar el Salmo 78 es la falta de sinceridad del pueblo de Israel. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿qué hace Dios? Dios nos empieza a apretar. Dios nos empieza a poner la mano, como dice David, empieza a tocar. No me va bien nada, soy un fracaso, no tengo bendición. Y fíjense, en el Salmo 78, versículo 34, dice: cuando los hería de muerte, observen este texto, cuando los hería de muerte, entonces le buscaban. Y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. ¿En qué circunstancia se acordaban de Dios? Cuando los hería de muerte. Cuando viene un cáncer terminal, cuando estamos contra la pared, cuando no vemos salida, el último recurso es Dios. Ahora, versículo 35. Miren qué hermoso. Se acordaban de que Dios era su roca. Ahora se acordaban. Y el Dios Altísimo, su Redentor. Se olvidaron de que Dios es la roca y que el Altísimo es su Redentor. Dice, mas con su boca, observen el texto, mas con su boca le engañaban y con su lengua mentían, pues su corazón no era leal para él, ni eran fieles a su pacto. ¿Cómo podían decir palabras sin sinceridad? De la boca para afuera. Y lo dice el salmista, se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor, mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Si vos querés ver un cuadro de corazón humano, está ahí. Cuando Jesús vino hace 2000 años, decía esta frase, hablando a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero si su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No podemos engañar a Dios, porque Dios no se conmueve por nuestras palabras. Se conmueve, como dice David, cuando hay un espíritu contrito, un corazón quebrantado. No menospreciarás tú, oh Dios. Pero las palabras se las lleva el viento. Por eso le dice con tanta sabiduría este siervo Samuel. Le dice entonces Samuel, habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor, cambian de dirección, con todo vuestro corazón, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo sinceridad. Canta Rabito, ¿no? ¿Por qué hizo ese tema? Porque él ve en el grupo que somos como bipolares, el cristiano bipolar. En el culto llora, se emociona, sale del culto y se olvida y vive una vida de rebelión, de desobediencia y de pecado. Ahora,
Es lindo, ¿no? Porque la palabra de Dios es cortante y no nos deja que nosotros mismos nos engañemos. Que, hermanos, no es solamente, Señor, quiero volver. Vení con sinceridad. Vení con un corazón contrito y humillado. Porque Dios ve más allá de lo externo. Dios conoce la profundidad de mi corazón. Entonces, ¿cómo hago para volver al Señor? Cambio de dirección. Si os volvéis al Señor, pero con sinceridad, de todo corazón. Ahora, ¿cómo también me puedo dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es sincero? Porque, volviendo a 1 Samuel 7, versículo 3, una cosa que les pregunto y les comparto: ¿qué pasa cuando uno se aparta de Dios? ¿Quién ocupa el lugar que antes tenía el Señor como mi Salvador y Señor cuando estaba caminando con Él? ¿No? Estaba amándole con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente. Leía su palabra, oraba con fervor, no me perdía reunión, quería hablar de Cristo, quería vivir una vida santa, ¿no? Esas son las evidencias. Cuando uno se aparta, ese lugar que ocupaba el Señor está ocupado por ídolos. Si Dios no es Señor, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, que es el principal mandamiento, es porque un ídolo, buenas noches, un ídolo está quitándole el lugar que tiene Dios que tener. ¿Se entiende? Imagínate el pesebre donde está Jesús. Jesús no está, está libre, y aparece el gauchito Gil en el pesebre, aparece la difunta Correa, aparece en el pesebre San la Muerte. Y vos decís, ¿qué hace este bicherío acá? Ocuparon el lugar que le pertenecía a Jesús, porque ellos sacaron a Jesús. Cuando vos sacás a Dios de tu corazón y el centro, indudablemente un ídolo ocupará ese lugar. ¿Se entiende? Vamos a buscar algo que lo reemplace. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar en el centro de mi corazón que merece Dios. Un ídolo es todo aquello que ocupa el centro de mi corazón que ya no es Dios. Cuando hablamos de ídolo pensamos en estatuas, en yesos, y nosotros los evangelistas no tenemos estatuas, no tenemos un Cristo clavado porque se levantó, ya pagó, ya bajó, ya murió, fue sepultado y resucitó. Está el símbolo, la cruz de victoria. Por eso no tenemos, como el catolicismo, un Cristo crucificado. No tenemos la Virgen María. No tenemos estatuas acá. Pero el error es que creer que uno, porque no tiene algunos estampitas, algunos yesos de algún ídolo, yo no soy idólatra. Porque Israel, cuando dejó a Dios, ocupó ese lugar con ídolos. Y vamos a verlo.
1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, miren lo que viene ahora, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y los Astoret, ahí está, que había ocupado ahora el culto y la adoración, el servicio y la ofrenda al pueblo de Israel. Estos ídolos que por lo general, acá se menciona una diosa. ¿Cómo se menciona? Se dice Astoret. Es interesante, ¿no? Porque para un pueblo que es donde el hombre tiene el poder y la autoridad patriarcal, tienen un ídolo, mujer. Están abrazando una figura femenina. En la adoración han desplazado al Dios eterno por esta Astoret. Que yo les voy a explicar un poquito ahora qué era esta diosa. Ellos tienen que demostrar que hay sinceridad. ¿Y cuándo hay sinceridad? Cuando yo los ídolos que tengo, que le han robado el lugar a Dios, los hago pedazos, los destruyo, los pulverizo, los agarro con una piedra y esto no está más. Entonces, Samuel les pide un paso específico. ¿Qué le dice? Quitad de entre vosotros los dioses extranjeros. Tienen que demostrarle a Dios que lo que están diciendo con las palabras es genuino y que todo lo que sea un estorbo ustedes lo van a eliminar. Y ahí es donde cuesta, ¿no? Donde uno tiene que tomar el paso de destruir el ídolo que uno mismo colocó. Esta Astarot era una diosa mujer, ¿no? Era una diosa, la diosa fenicia del amor, y daba prosperidad, se supone, el yeso y fertilidad. Era también conocida como la reina del cielo. O sea, qué gracioso, ¿no? Porque Dios, que es el Todopoderoso, ¿dónde atiende? Mariano, ¿da trabajo? Dios. ¿Da trabajo Dios o no? ¿Kevin? ¿Sandra? ¿Sana nuestro Dios? ¿Se entiende? ¿Vamos vuelta? Dios, ¿da trabajo Mariano si yo le pido? Si estoy enfermo, está bien, pero hay veces no se entiende. ¿Se entiende? Kevin, cualquier cosa que necesites, de cualquier área, de cualquier cosa que exista, Dios es el que puede proveer en todas las áreas y darte todo lo que vos puedas necesitar. Cuando Dios no está, que es el que cubre todo, tenés que agarrar uno que te cubra para el pan, otro para la pareja, otro para el laburo, otro para la mala onda. ¿Entendés? Te empezás a llenar de chirimbolos, ídolos, porque sacaste al Dios eterno, al Todopoderoso, que empezás a abrazar estos ídolos que son promovidos por demonios, que no tienen poder para nada. Pero es tanto el vacío que uno se quiere aferrar a algo. Hay idolatría en el corazón humano, ¿no es cierto? Por eso está lleno de los lugares de idolatría. Andate a ver al Gauchito allá, a Corrientes. Está lleno. Miles hacen la casita, los que son devotos. En el barrio, San José, en cualquiera, en el Marín, andá el que quiera, vas a ver las casitas ahí. Para honrar al Gauchito Gil,
¿no? Así que un gaucho ladino contra la justicia, rebelde, que se murió de una enfermedad incurable, la gente prefiere ir a pedirle a él, que está muerto. A la difunta te bendiga. Yo nunca vi un muerto que te pueda bendecir. Pero es tan la necedad del corazón humano que si uno se pone a pensar lo que está haciendo, hemos perdido la razón. Dice Jeremías, agarran un pedazo de madera, cortan leña, cocinan, con otro pedazo se hacen un ídolo, se postran y lo adoran y le piden, con el mismo árbol. Es terrible eso. Entonces, ¿cuál es el paso para retornar a Dios? Tenés que destruir los ídolos que están ocupando el lugar de Dios. Fíjate, yo te decía que era esta diosa Astarot, era la diosa del cielo. Jeremías habla en su libro cómo estaban aferrados ellos. Eran ídolos, por supuesto, de Canaán, de esa tierra que Dios les había dado. Jeremías 44. Ahora, cuando vos has hablado con una persona que adora a los ídolos, se ciega y capaz que te quiere pegar. Está tan ciego en su aferrado, digamos, a su ídolo, que piensa que tiene poder para hacer bien o para hacer mal, porque si no le cumplís con la promesa, te ataca. Así que vive uno con miedo, ¿viste? Está obligado a traerle la ofrendita y queda esclavizado a ese ídolo. Ese no es Dios. Dios quiere que vengas de corazón, por amor, con fidelidad, por gratitud, no obligado. Ahora, Jeremías 44, versículo 17. Dice Jeremías 44, 17, sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo y derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperidad, y no veíamos mal alguno. ¿Saben lo que está diciendo? Ellos le otorgan, cuando estaban consagrados al ídolo, promovidos por demonios y habiendo desplazado a Dios, que cuando ellos estaban con esta Astarot, les iba bien. Nadie les hacía nada y eran prosperados. O sea, está en tu cabeza querer aferrarte a un ídolo muerto y mudo. ¿Viste las procesiones? Tenés que cargarla a la Virgen, porque no camina. Y ahí van haciendo los reyes. La llevamos para que tome un poco de aire. O sea, fíjense, no camina. Tienen ojo y no ven. Tienen mano y no palpan. Tienen pie y no caminan. Porque lo hicieron los hombres, lo fabricaron los hombres. Es un negocio la idolatría que da millones. ¿Viste? Así que haces un yeso, lo fabricás y te postrás y le pedís. Qué tremendo el corazón humano. Y ellos habían dicho, cuando dejamos de honrar a la diosa nos empezó a ir mal. Está loco, ¿no? El pueblo de Dios. Mira lo que dice. Versículo 18. Pero desde que dejamos de quemar sacrificio a la reina del cielo y derramar libaciones, carecemos de todo
y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Le dicen al profeta, desde que destruimos esto, nos va todo mal. No tenemos protección, no tenemos prosperidad, no hay placer. Este es el pueblo que Dios rescató de Egipto. Ahora, Egipto nunca salió del corazón de Israel, idólatra. Entonces se dan cuenta, pasen adelante. Tenías que agarrar ahí la masa y darle masa al ídolo. Saquen esta Astarot. Después viene esto, se va transformando la diosa en Venus, en la romana, ¿viste? Arrancó acá y se va bifurcando el ídolo, y tiene que ver con la astrología, que también deriva de esta la diosa, con él. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Agarrar y destruir. Volviendo a 1 Samuel 7. Me acuerdo una mujer, una hermana en Cristo, era súper archicatólica, ¿viste? Pero mal. De esa que no se pierde en misa, que viene el cura, la visita, se convierte a Cristo, recibe a Cristo como Salvador. Y la va a visitar un hermano de la iglesia, nuevita ella. Y cuando pasa por un lugar, ve, la hermana tenía un montón de Virgen de Luján, Santo, San Antonio. Y le dice, hermana, tiene que destruir esto. Estos son ídolos. Yo tengo miedo que si los rompo, me hagan mal. Hay un texto que dice, no pueden hacer bien ni mal. Tiene que destruir eso, porque está deshonrando al Señor. Así que, pero con un miedo, hasta que lo eliminó, porque venía de la idolatría. ¿No? No te pueden hacer bien, ni mal tampoco. Dale con la masa con ganas, ni un problema. Ahora, fíjense, volviendo a 1 Samuel 7:3, que dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y la Astoret, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él. Él os librará de la mano de los filisteos. Ahora, dioses extranjeros, se menciona Astoret, pero venían en combo la pareja, ¿con quién? Porque tenía que tener la parejita. Si tenía Astoret, venía con Baal. Baal era el varón, Astoret era la mujer. ¿Viste los que adoran al gauchito? ¿Con qué está pegado el gauchito? Con San la Muerte, porque él era devoto. Entonces van en combinación, tienen el par. Ahora, Israel tenía a Baal. Baal te cubría de las partes de la fuerza de la naturaleza, la fertilidad y la descendencia. Con las Astoret ahí cubríamos bastante el espectro de la necesidad humana. Un santo para cada cosa, porque habían dejado al Dios soberano que les podía dar todo lo que necesitaban. Qué tremendo y qué triste, hermano, es que el evangélico practica la idolatría. ¿Cómo? No adentro del culto, adentro del corazón. Porque todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios como Señor soberano es un ídolo. Entonces, tenés que tener ahí en el auto, ¿viste?
Una de las cosas que me gusta hacer cuando alguien compra familiar un auto es exorcizarlo, limpiarlo. Tiene el gauchito, San la Muerte, la Virgen, empezó a cortar, a romper, a pelar. Hace una oración por ese auto. Que Dios lo bendiga, que arranque un nuevo comienzo. Una vez fui a una iglesia y un hermano tenía un auto, se había comprado y no se había dado cuenta. Y le digo, che, ¿qué hace con la cinta roja esa? El auto. No, dice, no sé, la tenía. Le digo, ¿eso es para la suerte? Le digo, tenés que agarrar y cortar esa mugre, porque son ataduras de la idolatría y del demonio. No sabía. Lo sacamos, lo tiramos, lo cortamos y rompelo, ¿no? Porque no, si vos lo tirás a la basura, algún gaucho lo va a rescatar y lo va a seguir llevando para casa. Mirá, qué linda la Virgencita, me la llevo, está impecable. Ahora, volviendo al texto, yo les dije que eran pareja. Ellos tenían que destruir el ídolo que le había desplazado el lugar a Dios, por el cual ellos le habían dado la espalda. Y nos dice en el versículo 4, y esto es de corazón, porque dice, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a las Astoret, ahí está la parejita, y sirvieron solo al Señor, no un corazón mezclado, un corazón consagrado, servirle solo a Dios. Si tu Dios y tu ídolo es la plata, a la plata servirás. Y dejarás tu vida, tu salud, tu familia, todo, para juntar el mango y adorar a san materialismo. ¿Viste? Porque te quita el tiempo, te quita el esfuerzo y todo va para él. Y todo el esfuerzo, todo el servicio es para cubrir a ese ídolo que está ocupando el lugar de Dios. Ellos dicen, quitaron ¿a quién? A los Baales, el masculino, y a las Astoret, la parejita de ídolo que ellos habían dejado a Dios para seguir a estos ídolos, pero que ahora están volviendo al Señor. Hermanos, terminando, fíjense en Primera Reyes. Se levantó un poderoso profeta llamado Elías. Tenían un rey que tenía una mujer que era una bruja y ella había introducido el culto a Baal. Y comían en la mesa del rey todos estos sátrapas. Todos los sacerdotes de Baal venían a comer todos los días gratis a la mesa del rey de Israel. ¿Qué te parece? Eran 900 profetas. Hay que darle comer a 900. Entonces, cuando Elías lo va a confrontar al pueblo para que vuelvan a Dios, fíjense la pregunta, primera Reyes 18:21, lo que dice Elías. Vamos a leer el 20. Y Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí va a haber un desafío. Si Baal es Dios, que manifieste su poder, y si Dios, Jehová es Dios, que manifieste su poder. Pero la pregunta que va a hacer Primera Reyes 18:21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo de Dios, sumido en la completa idolatría. Viene un profeta de Dios y dice:
¿qué van a hacer, pueblo? ¿Van a seguir con Baal o van a seguir a Jehová? Baal significa el Señor. Por eso le dice, si Baal es el Señor, síganlo. Pero si es Jehová, id en poder. Ahora, hermano, ¿cómo se vuelve a Cristo? Cambiando de dirección, dándole la espalda que le diste a Dios, camina de frente, buscalo. Vení de corazón, con sinceridad, pero tenés que eliminar lo que le está robando el lugar, la gloria, la honra a Dios en tu vida. Puede ser una persona, puede ser la plata, puede ser un placer, puede ser algo que está guardado, que nadie conoce. Uno dice, no, nadie conoce. Conoce a Dios. Y Dios dice, si tú quieres volver a Dios de corazón, tienes que destruir los ídolos y servirle solo a Él. ¿Y la promesa cuál era? Para final del versículo 4. Y los hijos de Israel quitaron los Baales, los Astoret, y sirvieron solo al Señor. ¿Cuál era la promesa? Que Dios los librará de las manos de los filisteos. Cuando uno está atado a un ídolo, está siguiendo a los demonios, le está dando la espalda a Dios. Te digo, Dios va a usar a los enemigos para hacerte la vida miserable. Te van a atacar. Tu vecino, vos vas a ser el centro, vas a salir y el perro te va a morder a vos. ¿Sabes por qué? Porque vos estás en contra de Dios. Y cuando uno está lejos, Dios permite que los enemigos puedan dominar tu vida. No podés disfrutar de nada, no tenés paz. Vivís como un esclavo, vivís con miedo, vivís atado, porque Dios no es Dios. ¿Se entiende? Entonces, Proverbios 16:7. Uno más, no te no. Ya me miró. Esto es algo que no se dice, ¿no? Vos andás mal con Dios y hay problema en el barrio, problema en el micro, problema en el trabajo. Fíjate lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Te lo leo de vuelta. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún los enemigos, los que te odian, los que quieren destruirte, hacen el Señor que estén en paz con Él. Nadie te toca, nadie te molesta, estás en paz, en completa libertad, disfrutando de la bendición, protección de Dios. Dale la espalda a Dios. Problema en la fábrica, problema en la calle, problema en los vecinos, problema con el perro, problema. Me va todo mal. Todo mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dice, ¿cuándo me vas a poner en el lugar que yo merezco? Sacá los ídolos, destruílos y toma una decisión de verdad, de corazón, con sinceridad. Da un paso de obediencia, destrúyelo, pon a Cristo como Señor y tu vida no va a ser la misma. Dios te dará victoria sobre el enemigo. No te podrá tocar porque Dios estás agradando a Dios y Dios cuida y protege a sus hijos que caminan en la verdad. Damos gracias a Dios por esta palabra.